Las aceleradas transformaciones de esta era tienen un fuerte impacto en la educación superior, la cual hoy más que nunca está obligada a reconfigurarse y dar respuestas a los constantes cambios. Por lo anterior, en estos debates se exploran los planteamientos teóricos metodológicos de los estudios generales, los cuales se desarrollan en prestigiosas universidades de la región y del mundo con un vigor renovado. El proceso de reforma integral de nuestra universidad nos manda a repensar los estudios generales y ponerlos al día, tal como lo ha sido la dinámica de varias universidades latinoamericanas y del mundo. La UNA, como rectora de la educación superior del país, está convencida de la urgente necesidad de poner al día los estudios generales. Para ello se ha reactivado nuestra participación en la Red Internacional de Estudios Generales y se está instalando un espacio de debate y de diálogo académico con actores nacionales e internacionales. Cuénteme lo segundo. Muy buenos días, autoridades universitarias, señores representantes de las distintas universidades nacionales e internacionales, personal docente, administrativo y de apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, estudiantes universitarios, invitados e invitadas especiales, señoras y señores. En el marco del bicentenario de nuestra independencia patria, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Dirección de Docencia y de la Facultad de Humanidades y Arte, les da la más cordial bienvenida al acto de inauguración de la jornada Debates Académicos sobre los Estudios Generales en Honduras y en la Universidad. Los estudios generales necesarios para la Honduras y la Universidad del siglo XXI. El presente evento virtual, en el cual participan expositores nacionales e internacionales, tiene como objetivo principal debatir teóricamente para avanzar en la necesaria transformación de los estudios generales a efecto de que respondan eficientemente a los propósitos fundamentales de la sociedad hondureña en el contexto del siglo XXI y de la era post-pandemia. Para dar inicio con el programa, deseo presentar a las personalidades que hoy nos acompañan. El señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctor Francisco José Herrera Alvarado. La señora vicerrectora académica del Alma Mater, Máster Belinda Flores de Mendoza. El señor coordinador de la Red Internacional de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río de Piedras, doctor Carlos Sánchez Zambrana. La señora decana de la Facultad de Humanidades y Artes, Máster Oneida Mendoza. La señora directora de docencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctora Leonarda Andino. Continuando, escucharemos las palabras de bienvenida por la señora vicerrectora académica de la Universidad, Máster Belinda Flores de Mendoza. Muy buenos días, doctor Francisco José Herrera Alvarado, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctora Leonarda Andino, directora de docencia,
señores decanos, decanas, directores y directoras de centros regionales universitarios, señores conferencistas, expositores y demás participantes en todas las mesas de discusión que se desarrollarán este día y el día de mañana, señoras y señores directores académicos, jefes de departamento, coordinadores de carrera, docentes, investigadores, invitadas e invitados todos. Participantes, muy buenos días. Hoy y mañana se desarrollarán jornadas intensas de debates académicos sobre los estudios generales en Honduras y en la universidad en general. Tarea pendiente desde hace muchos años y que hoy con mucha responsabilidad damos inicio. Como ustedes saben, existen reflexiones profundas a nivel de América Latina y a nivel de la universidad en el mundo entero sobre el sentido de los estudios generales. Mientras algunos estudiosos del tema ven la fortaleza de estos programas y la necesidad de incorporarlos en todas las carreras de grado, por la importancia que tiene la educación interdisciplinaria que conllevan los estudios generales y porque ofrece a los individuos múltiples lentes desde los cuales pueden analizar problemas complejos y un repertorio más extenso de herramientas cognitivas para llegar a mejores soluciones. Pero también les brinda la oportunidad a los estudiantes para correlacionar, compartir y reconstruir el conocimiento conforme las fronteras entre disciplinas. Sin embargo, al igual que estos entusiastas de los estudios generales, hay detractores de los estudios generales. Algunos de los cuales consideran que los estudios generales se centran mayormente en el área de las humanidades y que las humanidades, en el concepto tal para los estudios generales, van a salvar totalmente a la humanidad en el tema académico. Estos detractores dicen que pretender que esta área salvará a la humanidad es un mito. Piensan estos analistas que cualquier otra área de estudio puede hacer lo propio o más por la formación primaria de los estudiantes universitarios. Estos estudiosos también manifiestan el por qué no se deben tener cursos sin pertinencia temática o utilidad vocacional. Si los estudiantes se matriculan en las universidades para mejorar sus oportunidades de empleo, no para tomar conciencia de los logros pasados de la humanidad ni de sus responsabilidades cívicas. Se critica que los estudios generales hacen que la educación superior sea innecesariamente más costosa, que amplía la duración de los programas de estudio y que ocupan espacio que podrían tener otros cursos importantes de la especialidad. Estos son algunos extremos en los debates sobre el existir, el ser, la razón de los estudios generales frente a las condiciones y a otras seguramente más profundas. La formación general ha devenido en un componente fundamental del currículo universitario. Como consecuencia, este currículo universitario no se puede construir como un conjunto de trocitos de conocimientos, sino en el marco de un contexto holístico que permita abarcar la diversidad y la realidad de saberes en rápida evolución, que demanda una capacidad de contar con conocimientos transversales que permitan la actualización permanente con una lógica de educación continua. La pregunta es, ¿lo hemos hecho bien en Honduras? ¿Responden los estudios generales de la educación superior hondureña a las demandas de una sociedad del siglo XXI en constante evolución y transformación? ¿Podemos seguir con este mismo modelo? De eso se tratarán los debates en esta importante jornada de 2 días que concluirán con la instalación del equipo multidisciplinar para la elaboración y seguimiento de la propuesta específica de la normativa de los estudios generales en la UNAM. Agradecemos a todos ustedes su participación, le damos la más cordial bienvenida y les auguramos que esta cosecha será rica y una jornada exitosa. Muchísimas gracias. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras
como miembro de la Red Internacional de Estudios Generales, cuenta hoy con la presencia de su coordinador general, el doctor Carlos Sánchez Zambrana, de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río de Piedras, a quien le cedemos la palabra a continuación. Buenos días, ¿se escuchan? Buenos días. Solamente le escuchamos con un poco de retorno, doctor, pero se le escucha bien. Voy a trabajar con eso. Buenos días. Persiste el problema. Tal vez si desconecta uno de los dispositivos y así a no tener el retorno. ¿Aló? Sí. Todavía. Me disculpan grandemente. No logro. Bien, en tanto el doctor Carlos Sánchez Zambrana resuelve su problema de conexión, vamos a pasar entonces a darle curso al video de presentación, los estudios generales necesarios para la Honduras y la Universidad del siglo XXI, y luego continuaríamos con el doctor Sánchez. Las aceleradas transformaciones de esta era tienen un fuerte impacto en la educación superior, la cual hoy más que nunca está obligada a reconfigurarse y dar respuestas a los constantes cambios. En este escenario, la formación general como parte del currículum de las universidades nacionales e internacionales requiere en Honduras de una imperante puesta al día y de su reorganización, para que cumpla el papel en la formación de profesionales ciudadanos del siglo XXI, necesarios para incidir en los cambios urgentes que requiere nuestra sociedad actual. Es así como esta era de cambios e incertidumbres necesita de una educación humanista e integral que forme a las nuevas generaciones para comprender nuestro contexto, pero a su vez la complejidad del mundo contemporáneo, dotándoles de competencias y aprendizajes que les permitan
el diálogo con diferentes culturas, el trabajo en equipo, ser personas con inteligencia emocional, resilientes y con capacidad para aprender continuamente a lo largo de la vida. La formación general juega un papel esencial en coadyuvar en la dotación de nuevas competencias para el siglo XXI, tales como pensamiento crítico para ser artífice de cambios sociales, creatividad para innovar y resolver problemas complejos de la sociedad, colaboración y comunicación, entre otras. La educación general de hoy es también una apuesta para la formación integral de ciudadanos y ciudadanas activas, flexibles, con valores morales y éticos, reflexivos, capaces también de establecer conexiones con otros campos del conocimiento, con capacidad para generar nuevas preguntas y nuevas respuestas a los problemas de la humanidad. Por lo anterior, en estos debates se exploran los planteamientos teórico-metodológicos de los estudios generales, los cuales se desarrollan exitosamente en prestigiosas universidades de la región y del mundo, con un vigor renovado. En el caso de Honduras, los estudios generales son de larga data, nacen como parte del movimiento reformista de las universidades latinoamericanas en los años 60 del pasado siglo. Desde su nacimiento no fueron concebidos como formación remedial ni preuniversitaria, sino para la formación integral de ciudadanos. En los años 70, la oferta de estudios generales en la UNA evolucionó, convirtiéndose en una rica propuesta interdisciplinar en la que se pretendían formar estudiantes conocedores de la realidad circundante y que el país contara con profesionales capaces de incidir en un cambio social. En los años 80, producto de la situación política de la región centroamericana y las confrontaciones ideológicas de la época, los estudios generales en la UNA se sustituyeron por la denominada formación general, que consiste en asignaturas comunes a todas las carreras, pero carentes de una estructura curricular que las consolide. Esta es la oferta que la institución mantiene hasta hoy. El proceso de reforma integral de nuestra universidad nos manda a repensar los estudios generales y ponerlos al día, tal como lo ha sido la dinámica de varias universidades latinoamericanas y del mundo, donde además existen instancias para su desarrollo. En atención a los principios de la institución, la reforma y el modelo educativo, se busca retomar las relevantes contribuciones de los estudios generales como la interdisciplinariedad y la visión holística del mundo. Para ello, según lo mandan las normas académicas, es preciso establecer una normativa específica. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como rectora de la educación superior del país, está convencida de la urgente necesidad de poner al día los estudios generales. Para ello, se ha reactivado nuestra participación en la Red Internacional de Estudios Generales y se están instalando un espacio de debate y de diálogo académico con actores nacionales e internacionales. Se aspira a que juntos construyamos una nueva normativa bajo la cual se rija esta oferta académica tan esencial en el contexto actual. El anhelo es lograr una oferta que se entreteja en nuestros currículos, en pro de la formación de nuestros profesionales ciudadanos del presente y futuro. En esta era de crisis, de pandemia, de cuestionamientos a los paradigmas y valores predominantes de la sociedad, los estudios generales ofrecen una visión fresca, moderna y esperanzadora frente a un mundo complejo de alta tecnología y cargado de incertidumbres. Para concluir con el acto de inauguración, escucharemos ahora el mensaje del señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
el doctor Francisco José Herrera Alvarado. Buenos días. Un saludo a todos, querida vicerrectora Belinda Flores de Mendoza, invitados especiales, decanos, docentes, estudiantes. Déjenme decirles que hoy me siento muy honrado de tener estos conferencistas internacionales que nos van a brindar su tiempo para reflexionar sobre un tema que ha sido producto de un debate importantísimo dentro de la educación superior a nivel general. Considero que las palabras de la señora vicerrectora son trascendentales, sobre todo porque ha puesto en contexto la realidad en la cual nos encontramos inmersos y la realidad que estamos enfrentando. Pero además debo felicitar a la dirección de docencia por ese video, que es una síntesis muy clara de lo que está ocurriendo. Si nosotros vemos a la población estudiantil que hoy más que nunca requiere de ese empuje intelectual que se les debe dar a través de los estudios generales, es el momento para reflexionar y es el momento para que nosotros podamos fortalecer muchos de nuestros estudiantes al ingresar a esta etapa de sus vidas en educación superior. Llegan convencidos de su vocación, llegan convencidos que la carrera en la cual se matriculan es en la carrera en la cual se van a graduar. Sin embargo, hay otra enorme cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad sin tener claridad de cuál es su norte. No tienen claridad de su vocación, no tienen certeza de lo que quieren en la vida, sobre todo porque están en una etapa en la cual hay incertidumbre. Pero hay otro porcentaje de estudiantes que además entran convencidos y en el transcurso de su formación cambian de carrera. Hay un porcentaje elevado que oscila entre el 15 y el 20%, hasta llega hasta el 20% que transita por el camino del cambio de carrera. Esto significa que nosotros no podemos retroceder en el tema de los estudios generales, de la formación general. No podemos retroceder porque de hacerlo estaríamos formando únicamente tecnócratas, porque lo que pretendemos es darles a ellos los cimientos intelectuales. Estamos queriendo formar a los futuros conductores de nuestros países y por ende deben, y es obligación nuestra, brindarles la mejor formación, darles las mejores herramientas, pero sobre todo debemos nosotros estar convencidos que les estamos brindando la posibilidad de fortalecer su debate crítico, porque será el debate crítico el que les permitirá participar en la vida nacional como ciudadanos pensantes, como ciudadanos que aporten de una manera contundente a lo que nuestros países deben formar en el futuro. Sin embargo, es preocupante que muchos de estos estudiantes, cuando llegan a la universidad, esa etapa formativa, esa etapa tan importante que nosotros visualizamos como formadores, ellos lo ven desde una óptica diferente. Ellos sienten la necesidad urgente de llegar a las clases y a las asignaturas que son formativas, porque ellos quieren ser ingenieros, quieren ser abogados, y ellos sienten que las clases que les formen, las clases formativas, las asignaturas que les van a cincelar su pensamiento profesional son aquellas. Y el estudio general, casi algunos los ven como un estorbo para poder lograr llegar a ese momento. Pocos entienden la necesidad de tener esa solidez, de esa formación, de ese pensamiento crítico y tener esa visión holística de lo que hay en la humanidad y lo que hay en su alrededor en el país. Por esa razón, siento tan importante este debate que se está abriendo este día, siento tan trascendental que nosotros, como formadores de jóvenes,
realmente repensemos, pero en ningún momento debemos dudar la necesidad de continuar con estos estudios. Lo que sí debemos hacer es buscar la manera de fortalecerlos, hacerlos más atractivos y hacer que los estudiantes tengan una inmersión intelectual verdadera para que puedan realmente formarse de una manera integral y que podamos, por lo tanto, contar con sus aportes, porque son invaluables los aportes de los jóvenes. Y esto me lleva a pensar en el otro extremo, que es el docente. Muchas veces el docente cae en el letargo de la rutina y repite año tras año los mismos temas y no los actualiza en el contexto actual, en el contexto tan importante. Por eso es que en este momento que estamos viviendo pandemia y pospandemia, y están confluyendo los dos términos, porque estamos todavía inmersos en la pandemia, pero ya estamos sufriendo los embates de la pospandemia, porque estamos viviendo sus secuelas, y hay una enorme cantidad de personas que están ya viviendo las secuelas físicas, las secuelas intelectuales, las secuelas psíquicas de la pandemia, y esto es precisamente ya el inicio de esa pospandemia. Pero nosotros como universitarios y como formadores de futuras generaciones, tenemos, por lo tanto, que repensar la manera en la cual debatimos temas tan importantes de los estudios generales con los jóvenes. Y sobre todo, hay un reto enorme en la forma en la cual debemos transmitir este pensamiento, debemos transmitir esta formación, debemos interactuar con estos jóvenes de una manera diferente. Este momento en el cual a nivel mundial estaremos iniciando ya formalmente el proceso de formación híbrida, los estudios generales serán, por lo tanto, un nuevo laboratorio en el cual debemos debatir. Debemos nosotros formar a estos jóvenes en un contexto diferente. Pero de igual manera, cuando hacemos acopio a nuestra memoria cuando fuimos estudiantes universitarios, hay algo que realmente yo lamento con las nuevas generaciones, y es que justamente la necesidad de tener mucha formación virtual a raíz de la pandemia conlleva también en la vida estudiantil esa imposibilidad de interactuar, esa riqueza que no proviene de las aulas, sino que proviene de la convivencia universitaria. Eso es algo insustituible y que nosotros debemos tener la suficiente capacidad como para poder lograr brindar a los estudiantes también atisbos de esa vivencia tan importante en nuestra formación. Todos los aquí presentes tenemos recuerdos maravillosos de esa época de estudiantes y de esas hermandades que conformamos para nuestras vidas en aquellos momentos. Pero ahora nos corresponde como universitarios repensar, nos corresponde fortalecer y nos corresponde poner mucha atención a los expertos que en este par de días nos ilustrarán con su óptica y con sus conocimientos de lo que creen debe ser el rumbo, y nosotros igualmente aportaremos de cuál es ese rumbo, qué es lo que pretendemos para nuestros jóvenes, pero con la premisa bien clara: los estudios generales deben prevalecer, deben fortalecerse, porque son un arma, entre comillas, poderosa para la intelectualidad nuestra. Muchísimas gracias a todos por su esfuerzo y por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias al señor rector. Y ahora, dándole curso al programa, vamos a darle paso a la intervención del doctor Carlos Sánchez Zambrana de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río de Piedras, a quien a continuación le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Me disculpo ante todo por la dificultad técnica que he causado en la mañana de hoy ante tan importante ocasión. Muy buenos días, me uno a los saludos académicos protocolares y ofrezco la más sincera flor de gratitud ante ustedes, sensible audiencia hondureña y del mundo entero.
Va en este saludo todo el calor puertorriqueño que me sea dable con el sentimiento de honor cabal que me embarga. La Red Internacional de Estudios Generales, que me honro en coordinar o co-coordinar, se fundó en el 2010, en el año 2010, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, específicamente en la Facultad de Estudios Generales. Y así, en estos 11 años y echando la memoria a voleo, se han producido 12 simposios internacionales que han dejado huellas indelebles. La UNAG, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, produjo aquí mismo el tercero. Un encuentro que para muchos representó un parteaguas. Me permiten un breve guiño biográfico, me lleva a indicarles que la ponencia que aquí leí sobre el género musical de la salsa desató energías conducentes a constructos y formatos curriculares concretos, como lo ha sido el establecimiento de un área de énfasis en estudios musicales transdisciplinarios y de muchas otras satisfacciones personales. Pero ha sido igualmente, posiblemente y seguramente replicado en otros tantos que estuvimos aquí en Tegucigalpa en el 2012. Pero sin lugar a duda ha sido mucho más que la suma de sus partes, entre ellas esa pequeña biografía. Me voy a valer de las palabras de Waldemiro Vélez Cardona, pensador y educador puertorriqueño, que utilizó en el cierre de aquellas memorias de Tegucigalpa, expresando certeramente lo siguiente. Abro la cita. Uno de los objetivos principales de los estudios generales es ir sumando voces a las conversaciones que se van constituyendo en deliberaciones al potenciar lo que podríamos ir siendo en ese permanente caminar en el que se hace y a la vez se deshace el camino, como nos proponía el poeta Antonio Machado. Un caminar que siempre se transita con otros y otras que están más cerca o más lejos, implícitos o explícitos, imaginarios o concretos. En ese sentido, los simposios y las jornadas son momentos en ese camino que transitamos. La invitación continúa abierta, nos decía el colega en aquella ocasión, para seguir sumando voces y voluntades a una conversación que nos hace cada vez mejores por su pluralidad, profundidad y trascendencia. Cierro la cita. En aquel cercano o lejano 2012, la Red Internacional de Estudios Generales se trasladó a Centroamérica. Hoy, en este incierto e inédito 2011, la Universidad Nacional, 2021, perdón, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nuevamente nos ofrece sus instalaciones, su hospitalidad y su vasta experiencia en la reflexión y la práctica de los estudios generales. En sus rubros estatutarios se dispone unos estudios generales que obtengan el sentido de velar porque formen parte de la educación integral en todos los programas de pregrado, como forma de potenciar la formación holística, armónica y cultural de los hondureños con miras a alcanzar la convivencia democrática, solidaria, humanista y el bienestar de la sociedad nacional. Cierro la cita. Pero mejor no lo pudieron haber expresado las dos autoridades que me precedieron en la palabra. Hoy, en esta universidad que nos vuelve a acoger, seguro se nos proveerá un extraordinario cúmulo de saber que ciertamente nos alentará en nuestro esfuerzo por producir conocimiento colectivo, con el firme propósito de compartirlo lo más extensamente posible. Hoy, Honduras Gallarda nos recuerda su cercanía y pertinencia, impulsando en esta jornada de debate sobre los estudios generales en la universidad. Es un honor saludar esta actividad desde lo más profundo del corazón de la Red Internacional de Estudios Generales y desde las Antillas agradecerle su sempiterna amalgama de hospitalidad, rigor y honestidad académica. Adelante y muchísimas gracias, Honduras. Bien. Antes de dar paso a nuestra primera conferencia de esta jornada, a cargo del doctor Waldemiro Vélez, vamos a anunciarles parte del programa. Luego de la primera conferencia tendremos un conversatorio entre nuestro auditorio y el expositor que versará sobre el tema de la conferencia, por lo que podrán hacer sus preguntas vía chat de esta plataforma a nuestros coanfitriones. Este espacio será moderado por el doctor Ángelo Moreno del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Artes. Recordamos que nuestra transmisión también la pueden seguir por el Facebook oficial de la universidad, Facebook de la Dirección de Docencia, Facebook de la Facultad de Humanidades y Artes y el canal YouTube de la Dirección de Docencia.
Después del conversatorio escucharemos una breve intervención artística por la estudiante Katia Rivera de la carrera de música de la universidad. Seguidamente tendremos la conferencia Los estudios generales en un contexto de cambios, una visión desde las ciencias sociales por el licenciado Roberto Briceño del Departamento de Ciencias Sociales de la universidad. Y a partir de las 12 tendremos un receso de 1 hora y 45 minutos para luego retornar con la apertura de la jornada vespertina, donde continuaremos con el desarrollo de las actividades programadas para este día. Antes de dar paso a la primera conferencia, vamos a cargo del doctor Valdemiro Vélez Cardona de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río de Piedras. Vamos a compartir con ustedes parte de su hoja de vida. El doctor Valdemiro Vélez tiene un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, cuenta con una maestría de la misma institución. Asimismo, es máster y bachiller en Economía del recinto de Río de Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Catedrático en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales del recinto de Río de Piedras de la Universidad de Puerto Rico, lugar en el que laboró desde 1987. Es consultor del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico en el área de investigación desde el 2002 hasta el 2006. Tiene publicaciones sobre temas de educación superior, globalización, negociación colectiva docente, entre otros. Ha publicado varios libros como El financiamiento de la educación superior en Puerto Rico e Historia crítica de la educación general en Puerto Rico, antecedentes y etapa fundacional. Dentro de sus publicaciones recientes sobre la educación superior en Puerto Rico están la relación universidad, mercado y ciencias sociales, un reto para la salud mental, calidad educativa y responsabilidad social de la universidad. Actualmente es parte del cuerpo tutorial del programa doctoral en Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y asociado internacional del Seminario de Educación Superior adscrito al Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido entonces el doctor Valdemiro con el tema Importancia de los estudios generales en el proyecto formativo integral del profesional universitario actual. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Sí, lo se escucha. escuchamos, sí. Muchas gracias. Pues me han pedido que haga una presentación sobre el tema, la importancia de los estudios generales en el proyecto formativo del profesional universitario actual, y solamente le voy a añadir y a futuro, no solamente el actual, ¿verdad? Cuando hablamos de la formación de universitarios, pues tenemos que pensar en el futuro, que es lo que realmente, donde van ellos a estar trabajando. Estamos en un momento histórico en el que nos hemos hecho crecientemente conscientes de la complejidad del planeta que habitamos y nos habita. La utilización de conceptos como policrisis, antropoceno, singularidad tecnológica, entre otros, para describir el presente y futuro de nuestra era se hace cada vez más frecuente y preocupante. Las implicaciones de esta situación son enormes. El acercarnos a comprender nuestro entorno y a nosotros mismos viene a ser un reto cada vez mayor, sobre todo si continuamos aferrándonos a usar teorías, métodos y epistemologías que nos sirvieron bien, aunque de manera siempre incompleta, en tiempos y condiciones del pasado. La crisis global que enfrentamos desde hace varios años requiere de cambios y soluciones también globales. Es decir, necesitamos desarrollar teorías, enfoques e investigaciones que den cuenta de dinámicas crecientemente complejas e interrelacionadas, no solo en el ámbito local, sino también a escala planetaria. En ese contexto, la formación de profesionales que sean capaces de proponer nuevas teorías, así como modalidades de administración y gestión del conocimiento que sean efectivas, viene a ser de extrema urgencia. Tanto para el presente como el futuro, se necesitan profesionales que estén preparados, no solamente para responder a un mundo muy incierto y altamente complejo, sino para reorientar el curso de los acontecimientos. Por eso deben desarrollar un amplio espectro de capacidades,
tanto intelectuales como afectivas y comunicativas. En la actualidad, los modelos educativos o de adiestramiento que privilegian una mirada reduccionista, excesivamente profesionalizante y disciplinaria, se muestran cada vez más inadecuados para dar cuenta de la realidad que enfrentamos. Podría decirse, en todo el siglo XX, lo que va del XXI, las universidades han intentado reducir los efectos de la fragmentación e hiperespecialización que provocan las disciplinas. A pesar de la tendencia disgregadora que se convirtió en hegemónica en las maneras en que se organizó el trabajo universitario por medio de departamentos, centros, institutos y facultades especializadas, la educación integral del estudiante continuó siendo uno de los propósitos más importantes de la universidad. ¿Cuánta importancia se le adjudica en la práctica, más allá de los estatutos y documentos de misión? Fue algo que varió de una época a otra y de una institución a otra. Lo más frecuente ha sido el desarrollo de un componente del currículo para atender la educación integral del estudiante. A dicho componente se le ha dado varios nombres: formación básica, educación liberal, estudios generales, educación general, entre otros. Ha sido muy frecuente que este componente tenga un enfoque multidisciplinario. En escasas ocasiones podría haber llegado a un nivel mayor de integración y ubicarse en el terreno de la interdisciplinariedad. Actualmente se hace imperativo que transite decisivamente al terreno de la transdisciplinariedad. Y esa es la propuesta principal que quiero plantear en la mañana de hoy. El componente curricular en el que cohabitan la literatura, el arte, la ciencia, la historia, la filosofía y el compromiso con el desarrollo de una ciudadanía intercultural y democrática es la educación general. Es a partir de ella que mejor podremos emprender el reto más importante de nuestro tiempo, una reforma del pensamiento. Esta es la que, en palabras de Edgar Morin, cito, permitiría frenar la regresión democrática que suscita en todos los campos de la política la expansión de la autoridad de los expertos, especialistas de todos los órdenes. Esa expansión ha estrechado progresivamente la competencia de los ciudadanos, condenados a la aceptación ignorante de las decisiones tomadas por quienes se presupone que saben, pero que de hecho practican una inteligencia ciega, por parcial, abstracta, que fragmenta la globalidad y pierde de vista el contexto de los problemas. El desarrollo de una democracia cognitiva solo es posible mediante una reorganización del saber, la cual exige una reforma del pensamiento que permita no solamente separar para conocer, sino también religar lo que se separa. Se trata de una reforma mucho más profunda y amplia que la de una democratización de la enseñanza universitaria y una generalización del estado del estudiante. Se trata de una reforma no ya pragmática, sino paradigmática, que concierne a nuestra aptitud para organizar el conocimiento. Cierro la cita de Edgar Morin. Se trata de energía espinosa, la cosmovisión transdisciplinaria es ella misma integral, pues incorpora al cosmos, al hombre espiritual y al hombre situado en el mundo. Es el resultado de una visión sintética de todas las disciplinas, tanto las que tradicionalmente se han denominado como ciencias naturales, sociales y humanísticas, pero también es producto de otros modos de conocer, los que dejaron de ser predominantes, pero que están vivos aún y aportan a entender dimensiones humanas que de otra manera no estarían accesibles. La espiritualidad, nuestro ser interior, todo aquello que se ubica en lo sagrado, porque escapa a la razón. Sintetizando mucho, yo deseo plantear que la educación general, al igual que la transdisciplinariedad, se caracteriza por propiciar la conexión e integración de saberes provenientes de los diversos campos del conocimiento, ciencias sociales, naturales, humanidades, y de incorporar integralmente las experiencias y vivencias cotidianas de los y las estudiantes en los procesos de aprendizaje, como nos enseñaba Dewey. De esa manera se integran los saberes científicos con la intuición, la sensibilidad y toda forma de producir conocimiento y sabiduría que poseemos como herencia, particularmente aquellos marginados e invisibilizados por el canon eurocéntrico con pretensiones universalistas, como son los saberes ancestrales de nuestras yayalas, los orientales, los africanos, etc. Los que también debemos incorporar en nuestra docencia e investigación, sobre todo en el contexto de los estudios generales.
Al ubicarnos docentes, estudiantes como sujetos en permanente transformación, podemos aceptar y valorar las preguntas abiertas y sin respuesta, los espacios no saturados, los órdenes siempre incompletos, a la misma vez que se vive la relación compleja entre la certeza y la incertidumbre que habitamos y nos habita. Se hace preciso reconocer que las aptitudes cognitivas humanas solo pueden desarrollarse en el seno de una cultura que ha producido, conservado y transmitido un lenguaje, una lógica, un conjunto de saberes y de criterios de verdad. El conocimiento es un fenómeno multidimensional complejo que requiere de la conjunción de procesos energéticos, químicos, fisiológicos, cerebrales, existenciales, psicológicos, culturales, lingüísticos, lógicos, ideales, personales, inter y transpersonales y colectivos, los que engranan y son inseparables unos de otros. Es decir, de la relación fundamental que existe entre el todo y las partes y el todo, tal como destacara el pensamiento complejo, acogiendo los planteamientos de Blaise Pascal en 1656. El estudio de relación entre el todo y las partes ha sido con frecuencia parte fundamental de la educación general. Por eso reconoce a las partes o fragmentos del conocimiento en el contexto de las disciplinas y procura ubicarlas en un contexto mayor o general que podemos identificar con el todo, al entender la necesidad de integración de los saberes para acercarnos al entendimiento de lo que nos rodea y de lo que formamos parte indisoluble, es decir, a lo que estamos unidos en cuerpo y alma, visto aquí como postura epistemológica, además de como sabiduría popular. Los estudios generales reconocen la porosidad y vinculación de los saberes, así como la insuficiencia y limitación que representa la manera en que han sido organizados en universidades, las disciplinas, departamentos, facultades, carreras, etc. De ahí que su principal aportación a la formación integral de los y las estudiantes proviene de su énfasis en develar los fundamentos epistemológicos, económicos, políticos, en fin, culturales en sentido amplio, de todas las maneras de producir y organizar el conocimiento. Esto es decir, de construcción, como diría Derrida, tanto a través de la historia como en la actualidad, y la indisoluble vinculación de estos procesos con nuestra realidad y con las formas en que las representamos, construimos y reconstruimos, pero sobre todo experimentamos, disfrutamos, sufrimos y vivimos. En otras palabras, la educación general nos ayuda a restablecer la relación individuo-especie-sociedad, sin que esto conduzca a reducir o subordinar un término a otro. Los estudios generales, además, y tal vez sobre todo, promueven activa y deliberadamente las conexiones entre las diversas áreas del saber, propiciando la reconstrucción de su tejido. De ahí viene el término complexus, de lo que está tejido junto. Así como el entendimiento de las razones históricas de su parcelación o disciplinarización y los efectos que esto ha tenido y tiene en los procesos de aprendizaje y producción cultural. De ahí el concepto de construcción que mencionaba. Se propone entonces propiciar la revinculación holística de los saberes, reconociendo la complejidad de nuestra existencia y la unidad intrínseca de todos los elementos que la configuran y posibilitan, ya sean biológicos, químicos, socioculturales, medioambientales, emocionales, espirituales, etc. Por eso, los estudios generales deben incorporar la transdisciplinariedad como la estrategia más adecuada para producir aprendizaje, conocimiento, cultura, acciones y maneras de vivir y ser que produzcan el mayor bienestar individual y sobre todo colectivo. La aceptación de que vivimos en un mundo global que nos convoca a reconocer su enorme complejidad nos conduce inevitablemente a replantearnos las competencias laborales que incrementarán la productividad y por tanto la competitividad internacional de empresas y países. Para ser exitosos en este mundo global y complejo, necesitamos capacitar a los trabajadores, trabajadoras, particular, pero no exclusivamente a los gerentes también vinculados con la toma de decisiones, con destrezas de integración del conocimiento, incorporando la importancia de los contextos, así como la diversidad cultural. Para lograr lo anterior, se precisa de unos estudios generales universitarios enriquecidos por la transdisciplinariedad, con las que se puedan trascender los lindes disciplinarios y hasta salir de las instituciones académicas y empresariales para construir conocimientos socialmente robustos. De estas maneras, potenciaremos no solo el aprendizaje permanente, sino también su efectiva incorporación a los procesos productivos y a la cotidianidad,
aumentando tanto la competitividad como la calidad de nuestras vidas. La visión empresarial del siglo XXI deberá enfrentarse y convivir con la creciente incertidumbre que caracteriza nuestro mundo. Necesita aprender a aceptarla como oportunidad en lugar de intentar eliminarla por completo, siempre infructuosamente, o considerarla meramente como un componente de error en los modelos econométricos, por ejemplo. Según Miller, planteada en sus términos más amplios, la educación general es aquella parte del currículum que enseña tantas las responsabilidades cívicas y el valor de las artes, las ciencias y las humanidades. En una era de creciente especialización, la educación general es con frecuencia vista como un correctivo de la estrechez de la concentración de un currículo ocupacional o profesional, proveyendo ambos, un conjunto o un core común de conocimiento y una ampliación de los conocimientos y las destrezas. Cierro la cita. Por su parte, la transdisciplinariedad busca superar la parcelación y fragmentación del conocimiento que reflejan las disciplinas, particularmente, y su consiguiente hiperespecialización, y debido a esto, su incapacidad para comprender las complejas realidades del mundo actual, las cuales se distinguen precisamente por la multiplicidad de los nexos, de las relaciones y las interconexiones que los constituyen. No debemos olvidar que la identidad de la educación general se basa precisamente en el cuestionamiento y reevaluación permanente de los bordes y las fronteras que, muchas veces artificialmente, han pretendido deslindar los saberes. Resulta evidente que la educación general y la transdisciplinariedad tienen objetivos similares. Por eso nos parece que el desarrollo actual de la educación general está estrechamente relacionada con la instauración del paradigma de la complejidad, así como con la integración de prácticas pedagógicas y de investigación que sean transdisciplinarias. En realidad, la transdisciplinariedad viene a ser mucho más que una herramienta conceptual para comprender el mundo. Apunta no solo a una nueva forma de conocer, sino de ser. Es más, hacia una total rehumanización de las prácticas del conocimiento. Se precisan modelos transdisciplinarios que promuevan un pensamiento complejo, abordajes que permitan reconstruir la unidad que en realidad tienen los procesos económicos, políticos, ambientales, gerenciales y financieros, entre muchos otros. Es por todo ello que los estudios generales vienen a desempeñar hoy un papel mucho más importante que en el pasado, como se ha estado planteando desde la mañana de hoy. En esta reflexión se concibe al estudiante como un ser humano que se inserta en su contexto social y natural, el que a la vez que lo condiciona es condicionado por él, más que como un cliente que hay que complacer o una mercancía a la que hay que añadirle valor. Por eso los estudios generales deben promover la inserción del estudiante en la sociedad como ciudadano, capaz de transformar las condiciones de su propia autorreproducción. Es decir, deben propiciar el entendimiento de que por medio del trabajo y la participación ciudadana podemos determinar el rumbo que toma la sociedad. Los estudios generales que debemos desarrollar en la economía del conocimiento son aquellos que enfatizan en la investigación transdisciplinaria como método más adecuado para producir conocimientos y prácticas emancipatorias, toda vez que las mentes formadas por las disciplinas pierden sus aptitudes naturales para contextualizar los saberes, tanto como para integrarlos en sus conjuntos naturales. El debilitamiento de la percepción de lo global conduce al debilitamiento de la responsabilidad. Cada uno se entiende a responsabilizarse solamente de su tarea específica. Y al debilitamiento de la solidaridad. Dejan de sentirse los vínculos con sus conciudadanos. Este es un planteamiento que estoy citando de Edgar Morin. El reconocimiento de la complejidad entonces le lanza importantes retos a las instituciones que forman profesionales. Les invita a prestar mayor atención a las interretroacciones, a las dialécticas, las dialógicas, incertidumbres, aleatoriedad, polideterminaciones, interdeterminaciones, innovaciones y creaciones. No debemos olvidar que la sociedad es un todo cuyas cualidades retroactúan sobre los individuos, dándoles lenguaje, cultura, educación, costumbres, etc. La producción de conocimientos no depende solamente del desarrollo de la ciencia, pues incluye otras formas de saber provenientes de la vida cotidiana y hasta del mundo mágico, simbólico, religioso, mítico. De ahí la importancia de todas las manifestaciones de lo cultural. Tal como afirma Marcelo Pachman,
al vincular la transdisciplinariedad con la complejidad, el tejido permanente de una antropo-biocosmología como transdisciplina, en la que lo cultural son sucesos que se dan entre seres biológicos, que son seres físicos, lo cual en vez de llevarnos por el camino del reduccionismo, nos lanza por un camino inexplorado de articulación, en el cual lo físico y lo biológico se complejizan y complejizan a su vez a lo cultural. Cierro la cita de Marcelo Paz. Para Rigoberto Lanz, por otra parte, la transdisciplinariedad, más que una mirada diferente, viene a ser una nueva manera de mirar, de ubicarnos en el corazón de una nueva racionalidad y en el centro de otro modo de pensar, el que se distancia de la racionalidad moderna occidental y acoge de lleno a la complejidad. Cockelman y Juarros, poeta argentino ya fallecido, Roberto Juarros, plantean que la transdisciplinariedad es sobre todo una actitud orientada hacia la comprensión de las contribuciones de todas las disciplinas y formas del saber, como el arte y la poesía, privilegiadamente según ellos, a partir de una reflexión crítica, filosófica y supracientífica. Es ante todo una actitud de humildad y apertura a las aportaciones de muchos y variados otros, aunque no tengan el aval de la academia o la ciencia. Esa es una de las características fundamentales de la transdisciplinariedad. Basaram Nicolescu, quien ha dedicado una parte significativa de su vida a promover la transdisciplinariedad, presenta 6 argumentos para sustentar su tesis de lo imperativo que resulta acoger la transdisciplinariedad en la universidad contemporánea. Primero, por la explosión de las disciplinas, que pasaron de 7 en el siglo XIII a más de 8.000 en el 2011, lo que hace que un experto en una disciplina puede ser ignorante en otras 7.999. La toma de decisiones basadas en la ignorancia inevitablemente va a profundizar las crisis actuales, dice Nicolás. Los trepidantes cambios económicos y tecnológicos del mundo contemporáneo, son otra razón según él, inducen al desempleo a todos aquellos que sean incapaces de cambiar de oficio continuamente, lo que se hace prácticamente imposible por la hiperespecialización a la que están sometidos en la actualidad. El tercero, los recientes descubrimientos en neurofisiología evidencian el hecho de que la inteligencia analítica es demasiado lenta en relación con la inteligencia emocional. De tal forma que debemos hallar en el sistema educativo un equilibrio entre el conocimiento analítico y el ser interior. En cuarto lugar, la globalización y el creciente flujo migratorio que propicia nos ponen cada vez más en contacto con personas que provienen de países con culturas, religiones y espiritualidades diferentes a las nuestras. De ahí que la universidad deba introducir el diálogo entre culturas, religiones y espiritualidades. En quinto lugar, los rápidos progresos en los medios de comunicación implican una complejidad creciente en un mundo cada vez más interconectado en unos ámbitos y más fragmentado en otros. De ahí que la nueva educación debe inventar nuevos métodos de enseñanza basados en nuevas lógicas complejas. Y en sexto lugar, la solución de problemas en el mundo real les reclama a la universidad que interaccione con la sociedad, la industria, los bancos y la ecología. Estos problemas pertenecen claramente al dominio del trans, por lo que su solución requiere ubicarse más allá de las disciplinas académicas. Todos estos elementos hacen extremadamente urgente que la universidad se mueva decisivamente a una educación transdisciplinaria. ¿Qué tendría que hacer la universidad para desarrollar ese tipo de educación? Esa fue la pregunta que se intentó contestar en el Congreso Internacional de Locarno en 1997. En la declaración que se desarrolló como parte de los consensos obtenidos tras 3 días de discusión, se expone lo siguiente en su artículo 2. Pese a las condiciones extremadamente distintas entre una universidad y otra, y de un país a otro, la desorientación de la universidad se ha convertido en un fenómeno mundial. Múltiples síntomas ocultan la causa general de esta desorientación. La privación del sentido y la escasez universal de este. La búsqueda del sentido pasa necesariamente por la educación integral del ser humano, a lo que la transdisciplinaridad puede contribuir a abrir el camino. En varios artículos de dicha declaración se expone lo que entendieron por educación integral, tal vez en el artículo 9, donde mejor se expresa dicho entendimiento. Una educación auténtica no puede orientar el conocimiento hacia el único polo exterior del objeto, enterrado bajo centenares de disciplinas de investigación, sin orientar al mismo tiempo su interrogación hacia el polo interior del sujeto. En esta perspectiva,
La educación transdisciplinar evalúa de nuevo el papel de la intuición donadora original, del imaginario, de la sensibilidad y del cuerpo dentro de la transmisión de conocimiento. Al igual que la educación general, la transdisciplinariedad busca superar la parcelación y fragmentación del conocimiento que reflejan las disciplinas particulares y su consiguiente hiperespecialización. No debemos olvidar que la identidad de los estudios generales se basa precisamente en el cuestionamiento y reevaluación permanentemente de los bordes y fronteras que han pretendido deslindar los saberes. Resulta evidente que la educación general y la transdisciplinariedad tienen objetivos similares. Por eso me parece que en el desarrollo actual de los estudios generales están estrechamente relacionados con la integración de ese paradigma complejo que mencionamos y definitivamente de el desarrollo de prácticas transdisciplinarias en nuestra docencia e investigación. Me parece que un buen punto de partida para una docencia transdisciplinaria que propicie la democratización del conocimiento es el entender a los estudiantes como sujetos cuestionadores, quienes van desarrollando sus aptitudes intelectuales y políticas en sentido amplio por medio de las preguntas. Nuestra capacidad para preguntarnos hace lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Crucialmente, las preguntas nos abren nuevas posibilidades. La esencia de las preguntas, tal como Gadamer puntualiza, es que son para abrir y dejar abiertas posibilidades. Las preguntas no solo abren horizontes de posibilidad, sino que nos proveen de nuestra propia y particular trayectoria, un sentido de propósito, el que es, por supuesto, integrada a nuestro sentido de uno mismo. Tenemos retos tan trascendentales como docentes, como ciudadanos, como herederos de la tierra, de esta Abya Yala, como habitantes de este planeta en un cosmos incierto, desconocido y en expansión. El camino hacia la reformulación radical de nuestras prácticas docentes e intelectuales será largo y difícil. Hay que emprenderlo con alegría y esperanza. Son muchos los paradigmas que deberemos desmontar para reconstruir a la persona total, esa que somos o creemos ser. La ruta hacia ello, como nos ha planteado Nelson Maldonado Torres, requiere nada menos que de una radical reinvención de la existencia. Es por el reconocimiento de todo lo anterior que entendemos que son los estudios generales transdisciplinarios los que más podrán aportar a la integración de saberes y a la formación integral del estudiante universitario del siglo XXI y probablemente del XXII también. Este es nuestro proyecto y nuestro gran reto. Así que se planteará, ¿verdad? Es reconocido ampliamente que existe una relación muy estrecha entre la competitividad económica, la productividad y la relación que tienen la innovación en todas sus manifestaciones. Por eso, el papel que tiene la educación general en el mundo del trabajo es cada vez más importante. Los estudios generales son un componente curricular que mejor incorpora la capacidad epistemológica de la transdisciplinariedad, la capacidad ética de unificar la diversidad sin perder las diferencias y la capacidad sociopolítica y económica de ayudarnos a entender críticamente las tendencias económicas recientes que se vienen identificando como economía del conocimiento, el carácter histórico-político de estas y la necesidad que tenemos de provocar que la economía esté al servicio de las necesidades humanas y no al contrario. En conclusión, la formación profesional actual y en el futuro, ubicada en el contexto de la economía del conocimiento, debe propiciar una síntesis en las tres dimensiones humanas que desde los tiempos más remotos han estado fragmentadas y en conflicto: la corporalidad, la inteligencia y los sentimientos. La corporalidad que sitúa la existencia en un aquí y ahora concreto, de praxis, de acción transformadora. La inteligencia que piensa la totalidad y la complejidad del mundo que habitamos. Los sentimientos que sienten, acogen y abrazan su solidaridad con las personas y la naturaleza, las otras formas de vida con las que interactuamos. Los estudios generales son ese componente más apto para propiciar esa síntesis y capacitar a los estudiantes para adentrarse en un mundo laboral plagado de incertidumbre. Ello en gran medida por su vocación transdisciplinaria, fundada en el proceso de reconstrucción de la unidad que intrínsecamente tienen los procesos sociales y naturales. Unidad que ha sido destruida por la disciplinarización, o por lo menos golpeada significativamente por la disciplinarización del conocimiento en la universidad. A mi juicio, la educación general, para concluir, sigue siendo un componente central de los currículos universitarios, pero para mantener y fortalecer dicha posición,
tienen que moverse decisivamente al terreno de la transdisciplinariedad. Me perdonan los que se expresaron esta mañana, la interdisciplinaridad no me parece suficiente. La afinidad ontológica entre una y otra posibilitan esta tarea. Aún así, la educación general deberá superar unos escollos importantes, algunos de los cuales han conducido a muchos a pensar que ha perdido pertinencia, que se ha vuelto conservadora, en el sentido de petrificada y atrapada en un canon occidental ya superado. Y hoy representa un despilfarro de los escasos recursos disponibles, por lo que muy bien podría ser prescindible. Otro escollo que deberá superar tiene que ver con los malos entendidos acerca de su identidad, lo que en ocasiones han provocado que sea confundida con los estudios humanísticos o a veces interdisciplinarios. Para propiciar efectivamente el que los estudiantes adquieran el perfil profesional que les permitirá ser exitosos en el siglo XXI, deberemos fortalecer el componente de los estudios generales en nuestros currículos universitarios, incorporando plenamente el pensamiento complejo y las prácticas docentes transdisciplinarias. Ese es nuestro reto en estos momentos y por esos rumbos nos debemos encaminar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la disertación, doctor. Y ahora vamos a dar paso al profesor Ángelo Moreno, quien será el moderador del conversatorio programado por el doctor Vélez. Muy buenos días, estimadas autoridades, señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señora vicerrectora, decanos, colegas. Estimado doctor Valdemiro, es un verdadero honor poder compartir con usted este escenario virtual alrededor de un tema tan interesante, tan importante, relevante no solamente para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sino para las universidades de la región centroamericana. Quisiera, antes de poder lanzar este debate con los participantes, quisiera traer a colación unas ideas muy generales de este discurso del doctor Valdemiro, muy importante, con conceptos valiosos, bastante filosóficos, que a veces hay que poner en contexto, ¿verdad? El doctor Valdemiro comienza, permítame un segundito, por favor. Comienza su discurso hablando de una fragmentación, una hiperespecialización. Es una idea que ha estado en este hilo conductor, que es una especie de crítica muy válida hoy, ¿verdad? La hiperespecialización provocada en las disciplinas. Sin embargo, habla de la necesidad de una educación integral del estudiante, que debe ser de esos propósitos importantes de la universidad del siglo XXI. En ese sentido, el doctor Valdemiro dice que la educación general, pues, es como componente curricular, debe cohabitar, pues, diferentes disciplinas como la literatura, el arte, la ciencia, la historia, la filosofía y, sobre todo, con el compromiso del desarrollo de una ciudadanía intercultural y democrática. Y para el doctor Valdemiro, la idea de la educación general conlleva necesariamente a una reforma del pensamiento, eso retomando las ideas del gran filósofo francés Edgar Morin, ¿verdad? Se trata de una reforma que, dice él, no es ya programática, sino paradigmática, un cambio de paradigma que apunte hacia dimensiones humanas, es decir, es un regreso a lo humano. Y en ese sentido, el doctor Valdemiro pues hizo énfasis en
en el papel fundamental de la educación general, ¿no? Como un estudio holístico, hologramático, lo dijo en algún momento, y eso sería interesante poderlo justamente debatir para los que están tomando nota, ¿verdad? En el cual se vea ese tejido, ese complexus, palabra propia del gran filósofo francés Edgar Morin, y en el cual haya una relación entre el todo y las partes, ¿sí? Porque el ser humano, dice él, de una forma, retomando pues algunos filósofos, no es solamente un cuerpo separado de un alma, sino que es un ser espiritual. Entonces, otra idea interesante que yo logro rescatar de esta conferencia muy importante del doctor Waldemiro es que los estudios generales deben enriquecerse por la transdisciplinariedad. Y ese es otro concepto en el cual él insistió muchísimo para salir de instituciones académicas y empresariales y así construir conocimientos socialmente robustos, ¿no? Porque según el doctor Waldemiro, que comparto su visión, pues hay que enfrentar esa visión empresarial del siglo XXI. No significa eliminarla, ni mucho menos entendí yo, sino más bien enfrentarla y darle otro enfoque, justamente a partir de esos estudios que tienen que precisar modelos transdisciplinarios que promuevan el pensamiento complejo. Otra noción importantísima, pues que en efecto viene también del gran filósofo francés Edgar Morin. Entonces, reconociendo esta complejidad en las instituciones, es necesario seguir prestando atención a las interretroacciones, a las dialécticas, a las dialógicas, a las incertidumbres, a la aleatoriedad, a las polideterminaciones, a las interdeterminaciones, a las innovaciones y a las creaciones. Son palabras citadas directamente del discurso que el doctor Waldemiro pues acaba de exponernos de manera maravillosa. Entonces, otra idea interesante es cómo se debe concebir al estudiante como un ser humano que se inserta en el contexto social y natural, ¿no? Y que condiciona a la naturaleza y que es al mismo tiempo condicionado por ese contexto social y natural. Entonces, en ese sentido, decía el doctor Waldemiro, los estudios generales deben desarrollar en la economía del conocimiento un énfasis en la investigación transdisciplinaria. De nuevo, retoma esa idea importante que sería bueno debatir como un método adecuado para producir conocimientos, ojo, y prácticas emancipatorias, es decir, que nos liberan. Y ahí yo creo que hay un punto también muy válido, el hecho de entender en qué consiste esa emancipación, sobre todo que en su papel, en el discurso que nos acaba de regalar, habla mucho de una especie de desmarcación del eurocentrismo, yo diría, con estos movimientos latinoamericanos en filosofía de decolonialismo, ¿no? Es decir, de lograr retomar como nuestros los programas, y no tanto programas, sino estudios generales que lleven a integrar a todo el ser humano a partir de nuestras propias visiones, cosmovisiones, y a partir de las propias vivencias. Eso es más o menos ideas. Y habla el doctor Waldemiro de la importancia de una docencia transdisciplinaria, en el cual pues todos los estudiantes deben ser sujetos cuestionadores, ¿no? Que desarrollen aptitudes intelectuales y políticas, ¿no? Y él remarca políticas en sentido amplio, pero a través de la pregunta, es decir, sujetos que saben preguntar
cita en efecto a varios filósofos que ponen como noción central justamente a la pregunta. De hecho, lo más importante es aprender a preguntar, ¿no? Más que dar respuestas, es preguntarse por su propia realidad, etcétera, ¿no? Entonces, el doctor, ya para cerrar con esta última idea sintetizadora, plantea la importancia de la educación general, que debe ser entonces fortalecida por el pensamiento complejo, por la concepción transdisciplinaria y sobre todo que logre alcanzar una capacitación laboral que brinde a los estudiantes mayores posibilidades de mejorar la complejidad general de los países, de las empresas en este mundo complejo y organizado. Y en fin, las palabras muy interesantes del doctor Waldemiro, que los estudios generales son un componente curricular que deben incorporar la capacidad epistemológica de la transdisciplinariedad y la capacidad ética de unificar esa diversidad sin perder esas diferencias y la capacidad sociopolítica de educar a ciudadanos para que puedan vivir en estos tiempos que estamos y que hay que continuar viviendo. Más o menos son ideas que a mí me impactaron del doctor Waldemiro y quisiera partir para generar de repente ese primer debate, la primera idea que me llamó la atención, pensando un poco en la educación integral. Y me permito decir, pues en la UNA, desde hace años, desde el inicio de la reforma, con un grupo de profesores hemos hecho parte de un programa que se llama Lo Esencial de la Reforma, que por cierto, pues desde hace ya días se paró, y en el cual buscábamos justamente interactuar con docentes a nivel nacional. Estuvimos en el sur, aquí un grupo tratando de generar este debate